incluida la familia de un comando finlandés. Su tierra. Adelante. Esa leyenda entró en la Unión Soviética. La ira que hay en ti. Y la pagaré. La película Sisu: Road to Revenge 2025 es la secuela directa de Sisu 2022, dirigida y escrita nuevamente por Jalmari Helander. Retoma la historia del legendario ex soldado finlandés Atami Korpi, interpretado por Jorma Tommila, quien se ha convertido en un símbolo de resistencia y supervivencia. La trama se desarrolla en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, en un entorno devastado por la violencia, la ocupación y la lucha por la libertad. La secuela amplía el universo del primer filme, mostrando un conflicto más personal y visceral, con enemigos más feroces y un trasfondo emocional más profundo. La atmósfera sigue siendo la de un thriller bélico brutal, con paisajes helados y escenarios desolados que reflejan la dureza del momento histórico. Segundo, el protagonista Atami Korpi regresa como un hombre endurecido por la guerra, marcado por cicatrices físicas y emocionales. Su reputación lo precede. Es conocido como alguien prácticamente indestructible, un guerrero que ha sobrevivido a lo imposible. Sin embargo, en esta entrega se explora más su dimensión humana, mostrando que detrás de la dureza existe un hombre que carga con pérdidas, culpas y un deseo de justicia. La película lo presenta como un personaje silencioso, que se comunica más con acciones que con palabras. Su fuerza no reside únicamente en la violencia, sino en la determinación absoluta de seguir adelante pese a todo. 3. El entorno. La ambientación es uno de los elementos más poderosos de Sisu 2025. Los paisajes de Finlandia, con su clima extremo y su geografía implacable, se convierten en un personaje más. La nieve, el hielo y los bosques transmiten una sensación de aislamiento y peligro constante. El entorno no es solo un escenario, sino un adversario. Cada paso es una batalla contra la naturaleza, cada decisión implica riesgo. La película utiliza estos elementos para intensificar la tensión y reforzar la idea de que la supervivencia requiere tanto fuerza física como mental. Cuarto, los conflictos. La narrativa se construye alrededor de múltiples capas de conflicto. El enfrentamiento humano. El protagonista debe lidiar con enemigos que representan la brutalidad de la guerra. Estos antagonistas son más crueles y despiadados que en la primera entrega, lo que eleva la intensidad de la acción, la lucha interna. Más allá de las batallas externas, la película explora el conflicto interior de Atami. Su pasado, sus pérdidas y sus culpas se convierten en un peso que debe cargar mientras intenta avanzar. La supervivencia. Cada escena está impregnada de la necesidad de resistir. La comida escasea, el refugio es precario y la amenaza es constante. La supervivencia se convierte en un acto de voluntad pura. El ritmo narrativo. La película mantiene un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son intensas, coreografiadas con brutalidad y precisión, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la mente del protagonista. El suspenso se construye de manera gradual. No se trata solo de enfrentamientos físicos, sino de la tensión psicológica que surge al no saber qué acecha en el siguiente paso. 6. Los temas resiliencia y determinación.
El concepto de Sisu se expande en esta secuela, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo, la guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan, la soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. Séptimo, la estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 8. La experiencia del espectador. Sisu 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior se convierte en la única arma real contra la adversidad. La historia comienza en un paisaje devastado por la guerra. El invierno finlandés se extiende como un manto blanco interminable, cubriendo aldeas destruidas, bosques silenciosos y campos donde la vida parece haberse detenido. En medio de este entorno inhóspito aparece Atami Korpi, un hombre endurecido por el tiempo y las batallas, cuya sola presencia transmite la idea de que la supervivencia es posible incluso en las condiciones más extremas. El protagonista no busca gloria ni reconocimiento. Su viaje es personal, marcado por heridas invisibles y recuerdos que lo persiguen. Cada paso que da es un recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo y que la guerra no solo destruye ciudades, sino también almas. Segundo, el hombre y su silencio a Atami es un personaje que habla poco. Sus gestos, su mirada y sus acciones dicen más que cualquier palabra. La película lo muestra como un hombre que ha aprendido a confiar en su instinto, en su fuerza interior y en esa determinación absoluta que los finlandeses llaman Sisu. Este silencio no es vacío, está cargado de significado. Cada pausa, cada respiración, cada mirada hacia el horizonte refleja la lucha interna que libra contra sus propios demonios. La soledad es su compañera constante, pero también su fuerza. Tercera, el entorno hostil. El paisaje finlandés es un personaje más en la historia. La nieve cae sin descanso, el viento corta la piel como cuchillas, y los bosques parecen esconder secretos en cada sombra. La naturaleza no ofrece consuelo, sino resistencia. El protagonista debe enfrentarse no solo a enemigos humanos, sino también a un entorno que parece querer expulsarlo. El frío, la falta de recursos y la distancia infinita entre un refugio y otro convierten cada jornada en una prueba de supervivencia. Cuarta, los enemigos. La guerra ha dejado tras de sí figuras que representan la brutalidad y la opresión. Los antagonistas de esta entrega son más despiadados, más calculadores y reflejan la cara más oscura del conflicto. No son simples adversarios, son símbolos de la violencia que arrasa con todo, de la ambición que destruye vidas y de la crueldad que se esconde en tiempos de guerra.
Cada enfrentamiento con ellos no es solo físico, sino también moral. El protagonista se ve obligado a decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para sobrevivir y proteger lo que considera valioso. V. La lucha interna. Más allá de las batallas externas, Sisu 2025 profundiza en el conflicto interior de Atami. Su pasado lo persigue, sus pérdidas lo atormentan y la culpa se convierte en un peso que carga en silencio. La película muestra que la verdadera batalla no siempre se libra con armas, sino dentro del corazón y la mente. La resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a todo, es el verdadero motor de la historia. 6. El ritmo de la narración. La narrativa avanza con un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son brutales, coreografiadas con precisión y crudeza, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la psicología del protagonista. El suspenso se construye poco a poco, con detalles sutiles que sugieren más de lo que muestran. El espectador nunca sabe qué acecha en el siguiente paso, y esa incertidumbre mantiene la tensión constante. 7. Los temas centrales. Resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo. La guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan. La soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. Ello, la estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 9. La experiencia del espectador Sisu. 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior se convierte en la única arma real contra la adversidad. La película Sisu, Road to Revenge 2025 es la secuela directa de Sisu 2022, dirigida y escrita nuevamente por Jalmari Helander. Retoma la historia del legendario ex soldado finlandés Atami Korpi, interpretado por Jorma Tommila, quien se ha convertido en un símbolo de resistencia y supervivencia. La trama se desarrolla en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, en un entorno devastado por la violencia, la ocupación y la lucha por la libertad. La secuela amplía el universo del primer filme, mostrando un conflicto más personal y visceral, con enemigos más feroces y un trasfondo emocional más profundo. La atmósfera sigue siendo la de un thriller bélico brutal, con paisajes helados y escenarios desolados que reflejan la dureza del momento histórico. Segundo, el protagonista Atami Korpi regresa como un hombre endurecido por la guerra, marcado por cicatrices físicas y emocionales. Su reputación lo precede. Es conocido como alguien prácticamente indestructible,
un guerrero que ha sobrevivido a lo imposible. Sin embargo, en esta entrega se explora más su dimensión humana, mostrando que detrás de la dureza existe un hombre que carga con pérdidas, culpas y un deseo de justicia. La película lo presenta como un personaje silencioso, que se comunica más con acciones que con palabras. Su fuerza no reside únicamente en la violencia, sino en la determinación absoluta de seguir adelante pese a todo. 3. El entorno. La ambientación es uno de los elementos más poderosos de Sisu 2025. Los paisajes de Finlandia, con su clima extremo y su geografía implacable, se convierten en un personaje más. La nieve, el hielo y los bosques transmiten una sensación de aislamiento y peligro constante. El entorno no es solo un escenario, sino un adversario. Cada paso es una batalla contra la naturaleza, cada decisión implica riesgo. La película utiliza estos elementos para intensificar la tensión y reforzar la idea de que la supervivencia requiere tanto fuerza física como mental. 4. Los conflictos. La narrativa se construye alrededor de múltiples capas de conflicto. El enfrentamiento humano. El protagonista debe lidiar con enemigos que representan la brutalidad de la guerra. Estos antagonistas son más crueles y despiadados que en la primera entrega, lo que eleva la intensidad de la acción, la lucha interna. Más allá de las batallas externas, la película explora el conflicto interior de Aatami. Su pasado, sus pérdidas y sus culpas se convierten en un peso que debe cargar mientras intenta avanzar. La supervivencia. Cada escena está impregnada de la necesidad de resistir. La comida escasea, el refugio es precario y la amenaza es constante. La supervivencia se convierte en un acto de voluntad pura. El ritmo narrativo. La película mantiene un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son intensas, coreografiadas con brutalidad y precisión, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la mente del protagonista. El suspenso se construye de manera gradual. No se trata solo de enfrentamientos físicos, sino de la tensión psicológica que surge al no saber qué acecha en el siguiente paso. 6. Los temas resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande en esta secuela, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo, la guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan. La soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. 7. La estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 8. La experiencia del espectador. Sisu 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior
se convierte en la única arma real contra la adversidad. La historia comienza en un paisaje devastado por la guerra. El invierno finlandés se extiende como un manto blanco interminable, cubriendo aldeas destruidas, bosques silenciosos y campos donde la vida parece haberse detenido. En medio de este entorno inhóspito aparece Atami Korpi, un hombre endurecido por el tiempo y las batallas, cuya sola presencia transmite la idea de que la supervivencia es posible incluso en las condiciones más extremas. El protagonista no busca gloria ni reconocimiento. Su viaje es personal, marcado por heridas invisibles y recuerdos que lo persiguen. Cada paso que da es un recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo y que la guerra no solo destruye ciudades, sino también almas. Segundo, el hombre y su silencio a Atami es un personaje que habla poco. Sus gestos, su mirada y sus acciones dicen más que cualquier palabra. La película lo muestra como un hombre que ha aprendido a confiar en su instinto, en su fuerza interior y en esa determinación absoluta que los finlandeses llaman sisu. Este silencio no es vacío, está cargado de significado. Cada pausa, cada respiración, cada mirada hacia el horizonte refleja la lucha interna que libra contra sus propios demonios. La soledad es su compañera constante, pero también su fuerza. Tercera, el entorno hostil. El paisaje finlandés es un personaje más en la historia. La nieve cae sin descanso, el viento corta la piel como cuchillas, y los bosques parecen esconder secretos en cada sombra. La naturaleza no ofrece consuelo, sino resistencia. El protagonista debe enfrentarse no solo a enemigos humanos, sino también a un entorno que parece querer expulsarlo. El frío, la falta de recursos y la distancia infinita entre un refugio y otro convierten cada jornada en una prueba de supervivencia. Cuarta, los enemigos. La guerra ha dejado tras de sí figuras que representan la brutalidad y la opresión. Los antagonistas de esta entrega son más despiadados, más calculadores y reflejan la cara más oscura del conflicto. No son simples adversarios, son símbolos de la violencia que arrasa con todo, de la ambición que destruye vidas y de la crueldad que se esconde en tiempos de guerra. Cada enfrentamiento con ellos no es solo físico, sino también moral. El protagonista se ve obligado a decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para sobrevivir y proteger lo que considera valioso. V. La lucha interna. Más allá de las batallas externas, Sisu 2025 profundiza en el conflicto interior de Atami. Su pasado lo persigue, sus pérdidas lo atormentan y la culpa se convierte en un peso que carga en silencio. La película muestra que la verdadera batalla no siempre se libra con armas, sino dentro del corazón y la mente. La resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a todo, es el verdadero motor de la historia. 6. El ritmo de la narración. La narrativa avanza con un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son brutales, coreografiadas con precisión y crudeza, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la psicología del protagonista. El suspenso se construye poco a poco, con detalles sutiles que sugieren más de lo que muestran. El espectador nunca sabe qué acecha en el siguiente paso, y esa incertidumbre mantiene la tensión constante. Séptimo, los temas centrales. Resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo, la guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan.
la soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. Ello, la estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 9. La experiencia del espectador Sisu. 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior se convierte en la única arma real contra la adversidad. La película Sisu, Road to Revenge 2025 es la secuela directa de Sisu 2022, dirigida y escrita nuevamente por Jalmari Helander. Retoma la historia del legendario ex soldado finlandés Atami Korpi, interpretado por Jorma Tommila, quien se ha convertido en un símbolo de resistencia y supervivencia. La trama se desarrolla en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, en un entorno devastado por la violencia, la ocupación y la lucha por la libertad. La secuela amplía el universo del primer filme, mostrando un conflicto más personal y visceral, con enemigos más feroces y un trasfondo emocional más profundo. La atmósfera sigue siendo la de un thriller bélico brutal, con paisajes helados y escenarios desolados que reflejan la dureza del momento histórico. Segundo, el protagonista Atami Korpi regresa como un hombre endurecido por la guerra, marcado por cicatrices físicas y emocionales. Su reputación lo precede. Es conocido como alguien prácticamente indestructible, un guerrero que ha sobrevivido a lo imposible. Sin embargo, en esta entrega se explora más su dimensión humana, mostrando que detrás de la dureza existe un hombre que carga con pérdidas, culpas y un deseo de justicia. La película lo presenta como un personaje silencioso, que se comunica más con acciones que con palabras. Su fuerza no reside únicamente en la violencia, sino en la determinación absoluta de seguir adelante pese a todo. 3. El entorno. La ambientación es uno de los elementos más poderosos de Sisu 2025. Los paisajes de Finlandia, con su clima extremo y su geografía implacable, se convierten en un personaje más. La nieve, el hielo y los bosques transmiten una sensación de aislamiento y peligro constante. El entorno no es solo un escenario, sino un adversario. Cada paso es una batalla contra la naturaleza, cada decisión implica riesgo. La película utiliza estos elementos para intensificar la tensión y reforzar la idea de que la supervivencia requiere tanto fuerza física como mental. Cuarto, los conflictos. La narrativa se construye alrededor de múltiples capas de conflicto. El enfrentamiento humano. El protagonista debe lidiar con enemigos que representan la brutalidad de la guerra. Estos antagonistas son más crueles y despiadados que en la primera entrega, lo que eleva la intensidad de la acción, la lucha interna. Más allá de las batallas externas, la película explora el conflicto interior de Atami.
Su pasado, sus pérdidas y sus culpas se convierten en un peso que debe cargar mientras intenta avanzar. La supervivencia. Cada escena está impregnada de la necesidad de resistir. La comida escasea, el refugio es precario y la amenaza es constante. La supervivencia se convierte en un acto de voluntad pura. El ritmo narrativo. La película mantiene un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son intensas, coreografiadas con brutalidad y precisión, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la mente del protagonista. El suspenso se construye de manera gradual. No se trata solo de enfrentamientos físicos, sino de la tensión psicológica que surge al no saber qué acecha en el siguiente paso. 6. Los temas resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande en esta secuela, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo. La guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan. La soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. 7. La estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 8. La experiencia del espectador. Sisu 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior se convierte en la única arma real contra la adversidad. La historia comienza en un paisaje devastado por la guerra. El invierno finlandés se extiende como un manto blanco interminable, cubriendo aldeas destruidas, bosques silenciosos y campos donde la vida parece haberse detenido. En medio de este entorno inhóspito aparece Atami Korpi, un hombre endurecido por el tiempo y las batallas, cuya sola presencia transmite la idea de que la supervivencia es posible incluso en las condiciones más extremas. El protagonista no busca gloria ni reconocimiento. Su viaje es personal, marcado por heridas invisibles y recuerdos que lo persiguen. Cada paso que da es un recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo y que la guerra no solo destruye ciudades, sino también almas. 2. El hombre y su silencio a Atami es un personaje que habla poco. Sus gestos, su mirada y sus acciones dicen más que cualquier palabra. La película lo muestra como un hombre que ha aprendido a confiar en su instinto, en su fuerza interior y en esa determinación absoluta que los finlandeses llaman Sisu. Este silencio no es vacío, está cargado de significado. Cada pausa, cada respiración, cada mirada hacia el horizonte refleja la lucha interna que libra contra sus propios demonios. La soledad es su compañera constante, pero también su fuerza. 3. El entorno hostil. El paisaje finlandés es un personaje más en la historia. La nieve cae sin descanso,
El viento corta la piel como cuchillas, y los bosques parecen esconder secretos en cada sombra. La naturaleza no ofrece consuelo, sino resistencia. El protagonista debe enfrentarse no solo a enemigos humanos, sino también a un entorno que parece querer expulsarlo. El frío, la falta de recursos y la distancia infinita entre un refugio y otro convierten cada jornada en una prueba de supervivencia. Cuarta, los enemigos. La guerra ha dejado tras de sí figuras que representan la brutalidad y la opresión. Los antagonistas de esta entrega son más despiadados, más calculadores y reflejan la cara más oscura del conflicto. No son simples adversarios, son símbolos de la violencia que arrasa con todo, de la ambición que destruye vidas y de la crueldad que se esconde en tiempos de guerra. Cada enfrentamiento con ellos no es solo físico, sino también moral. El protagonista se ve obligado a decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para sobrevivir y proteger lo que considera valioso. V. La lucha interna. Más allá de las batallas externas, Sisu 2025 profundiza en el conflicto interior de Atami. Su pasado lo persigue, sus pérdidas lo atormentan y la culpa se convierte en un peso que carga en silencio. La película muestra que la verdadera batalla no siempre se libra con armas, sino dentro del corazón y la mente. La resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a todo, es el verdadero motor de la historia. 6. El ritmo de la narración. La narrativa avanza con un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son brutales, coreografiadas con precisión y crudeza, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la psicología del protagonista. El suspenso se construye poco a poco, con detalles sutiles que sugieren más de lo que muestran. El espectador nunca sabe qué acecha en el siguiente paso, y esa incertidumbre mantiene la tensión constante. Séptimo, los temas centrales. Resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo, la guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan. La soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. Ello, la estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 9. La experiencia del espectador Sisu. 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior se convierte en la única arma real contra la adversidad. La película Sisu, Road to Revenge 2025 es la secuela directa de Sisu 2022, dirigida y escrita nuevamente por Jalmari Helander.
retoma la historia del legendario ex soldado finlandés Atami Korpi, interpretado por Jorma Tommila, quien se ha convertido en un símbolo de resistencia y supervivencia. La trama se desarrolla en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, en un entorno devastado por la violencia, la ocupación y la lucha por la libertad. La secuela amplía el universo del primer filme, mostrando un conflicto más personal y visceral, con enemigos más feroces y un trasfondo emocional más profundo. La atmósfera sigue siendo la de un thriller bélico brutal, con paisajes helados y escenarios desolados que reflejan la dureza del momento histórico. Segundo, el protagonista Atami Korpi regresa como un hombre endurecido por la guerra, marcado por cicatrices físicas y emocionales. Su reputación lo precede. Es conocido como alguien prácticamente indestructible, un guerrero que ha sobrevivido a lo imposible. Sin embargo, en esta entrega se explora más su dimensión humana, mostrando que detrás de la dureza existe un hombre que carga con pérdidas, culpas y un deseo de justicia. La película lo presenta como un personaje silencioso, que se comunica más con acciones que con palabras. Su fuerza no reside únicamente en la violencia, sino en la determinación absoluta de seguir adelante pese a todo. 3. El entorno. La ambientación es uno de los elementos más poderosos de Sisu 2025. Los paisajes de Finlandia, con su clima extremo y su geografía implacable, se convierten en un personaje más. La nieve, el hielo y los bosques transmiten una sensación de aislamiento y peligro constante. El entorno no es solo un escenario, sino un adversario. Cada paso es una batalla contra la naturaleza, cada decisión implica riesgo. La película utiliza estos elementos para intensificar la tensión y reforzar la idea de que la supervivencia requiere tanto fuerza física como mental. Cuarto, los conflictos. La narrativa se construye alrededor de múltiples capas de conflicto. El enfrentamiento humano. El protagonista debe lidiar con enemigos que representan la brutalidad de la guerra. Estos antagonistas son más crueles y despiadados que en la primera entrega, lo que eleva la intensidad de la acción, la lucha interna. Más allá de las batallas externas, la película explora el conflicto interior de Atami. Su pasado, sus pérdidas y sus culpas se convierten en un peso que debe cargar mientras intenta avanzar. La supervivencia. Cada escena está impregnada de la necesidad de resistir. La comida escasea, el refugio es precario y la amenaza es constante. La supervivencia se convierte en un acto de voluntad pura. El ritmo narrativo. La película mantiene un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son intensas, coreografiadas con brutalidad y precisión, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la mente del protagonista. El suspenso se construye de manera gradual. No se trata solo de enfrentamientos físicos, sino de la tensión psicológica que surge al no saber qué acecha en el siguiente paso. 6. Los temas resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande en esta secuela, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo, la guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan, la soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil
refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. Séptimo, la estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 8. La experiencia del espectador. Sisu 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior se convierte en la única arma real contra la adversidad. La historia comienza en un paisaje devastado por la guerra. El invierno finlandés se extiende como un manto blanco interminable, cubriendo aldeas destruidas, bosques silenciosos y campos donde la vida parece haberse detenido. En medio de este entorno inhóspito aparece Atami Korpi, un hombre endurecido por el tiempo y las batallas, cuya sola presencia transmite la idea de que la supervivencia es posible incluso en las condiciones más extremas. El protagonista no busca gloria ni reconocimiento. Su viaje es personal, marcado por heridas invisibles y recuerdos que lo persiguen. Cada paso que da es un recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo y que la guerra no solo destruye ciudades, sino también almas. Segundo, el hombre y su silencio a Atami es un personaje que habla poco. Sus gestos, su mirada y sus acciones dicen más que cualquier palabra. La película lo muestra como un hombre que ha aprendido a confiar en su instinto, en su fuerza interior y en esa determinación absoluta que los finlandeses llaman sisu. Este silencio no es vacío, está cargado de significado. Cada pausa, cada respiración, cada mirada hacia el horizonte refleja la lucha interna que libra contra sus propios demonios. La soledad es su compañera constante, pero también su fuerza. Tercera, el entorno hostil. El paisaje finlandés es un personaje más en la historia. La nieve cae sin descanso, el viento corta la piel como cuchillas, y los bosques parecen esconder secretos en cada sombra. La naturaleza no ofrece consuelo, sino resistencia. El protagonista debe enfrentarse no solo a enemigos humanos, sino también a un entorno que parece querer expulsarlo. El frío, la falta de recursos y la distancia infinita entre un refugio y otro convierten cada jornada en una prueba de supervivencia. Cuarta, los enemigos. La guerra ha dejado tras de sí figuras que representan la brutalidad y la opresión. Los antagonistas de esta entrega son más despiadados, más calculadores y reflejan la cara más oscura del conflicto. No son simples adversarios, son símbolos de la violencia que arrasa con todo, de la ambición que destruye vidas y de la crueldad que se esconde en tiempos de guerra. Cada enfrentamiento con ellos no es solo físico, sino también moral. El protagonista se ve obligado a decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para sobrevivir y proteger lo que considera valioso. V. La lucha interna. Más allá de las batallas externas, Sisu 2025 profundiza en el conflicto interior de Atami. Su pasado lo persigue, sus pérdidas lo atormentan y la culpa se convierte en un peso que carga en silencio. La película muestra que la verdadera batalla no siempre se libra con armas, sino dentro del corazón y la mente.
La resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a todo, es el verdadero motor de la historia. 6. El ritmo de la narración. La narrativa avanza con un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son brutales, coreografiadas con precisión y crudeza, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la psicología del protagonista. El suspenso se construye poco a poco, con detalles sutiles que sugieren más de lo que muestran. El espectador nunca sabe qué acecha en el siguiente paso, y esa incertidumbre mantiene la tensión constante. 7. Los temas centrales. Resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo. La guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan. La soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. Ello, la estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 9. La experiencia del espectador Sisu. 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior se convierte en la única arma real contra la adversidad. La película Sisu, Road to Revenge 2025 es la secuela directa de Sisu 2022, dirigida y escrita nuevamente por Jalmari Helander. Retoma la historia del legendario ex soldado finlandés Atami Korpi, interpretado por Jorma Tommila, quien se ha convertido en un símbolo de resistencia y supervivencia. La trama se desarrolla en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, en un entorno devastado por la violencia, la ocupación y la lucha por la libertad. La secuela amplía el universo del primer filme, mostrando un conflicto más personal y visceral, con enemigos más feroces y un trasfondo emocional más profundo. La atmósfera sigue siendo la de un thriller bélico brutal, con paisajes helados y escenarios desolados que reflejan la dureza del momento histórico. Segundo, el protagonista Atami Korpi regresa como un hombre endurecido por la guerra, marcado por cicatrices físicas y emocionales. Su reputación lo precede. Es conocido como alguien prácticamente indestructible, un guerrero que ha sobrevivido a lo imposible. Sin embargo, en esta entrega se explora más su dimensión humana, mostrando que detrás de la dureza existe un hombre que carga con pérdidas, culpas y un deseo de justicia. La película lo presenta como un personaje silencioso, que se comunica más con acciones que con palabras. Su fuerza no reside únicamente en la violencia, sino en la determinación absoluta de seguir adelante pese a todo. 3. El entorno. La ambientación es uno de los elementos más poderosos de Sisu 2025.
Los paisajes de Finlandia, con su clima extremo y su geografía implacable, se convierten en un personaje más. La nieve, el hielo y los bosques transmiten una sensación de aislamiento y peligro constante. El entorno no es solo un escenario, sino un adversario. Cada paso es una batalla contra la naturaleza, cada decisión implica riesgo. La película utiliza estos elementos para intensificar la tensión y reforzar la idea de que la supervivencia requiere tanto fuerza física como mental. Cuarto, los conflictos. La narrativa se construye alrededor de múltiples capas de conflicto. El enfrentamiento humano. El protagonista debe lidiar con enemigos que representan la brutalidad de la guerra. Estos antagonistas son más crueles y despiadados que en la primera entrega, lo que eleva la intensidad de la acción, la lucha interna. Más allá de las batallas externas, la película explora el conflicto interior de Aatami. Su pasado, sus pérdidas y sus culpas se convierten en un peso que debe cargar mientras intenta avanzar. La supervivencia. Cada escena está impregnada de la necesidad de resistir. La comida escasea, el refugio es precario y la amenaza es constante. La supervivencia se convierte en un acto de voluntad pura. El ritmo narrativo. La película mantiene un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son intensas, coreografiadas con brutalidad y precisión, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la mente del protagonista. El suspenso se construye de manera gradual. No se trata solo de enfrentamientos físicos, sino de la tensión psicológica que surge al no saber qué acecha en el siguiente paso. 6. Los temas resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande en esta secuela, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo, la guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan. La soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. 7. La estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 8. La experiencia del espectador. Sisu 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior se convierte en la única arma real contra la adversidad. La historia comienza en un paisaje devastado por la guerra. El invierno finlandés se extiende como un manto blanco interminable, cubriendo aldeas destruidas, bosques silenciosos y campos donde la vida parece haberse detenido. En medio de este entorno inhóspito aparece Aatami Korpi, un hombre endurecido por el tiempo y las batallas, cuya sola presencia transmite la idea de que la supervivencia es posible incluso en las condiciones más extremas.
El protagonista no busca gloria ni reconocimiento. Su viaje es personal, marcado por heridas invisibles y recuerdos que lo persiguen. Cada paso que da es un recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo y que la guerra no solo destruye ciudades, sino también almas. Segundo, el hombre y su silencio a Atami es un personaje que habla poco. Sus gestos, su mirada y sus acciones dicen más que cualquier palabra. La película lo muestra como un hombre que ha aprendido a confiar en su instinto, en su fuerza interior y en esa determinación absoluta que los finlandeses llaman sisu. Este silencio no es vacío, está cargado de significado. Cada pausa, cada respiración, cada mirada hacia el horizonte refleja la lucha interna que libra contra sus propios demonios. La soledad es su compañera constante, pero también su fuerza. Tercera, el entorno hostil. El paisaje finlandés es un personaje más en la historia. La nieve cae sin descanso, el viento corta la piel como cuchillas, y los bosques parecen esconder secretos en cada sombra. La naturaleza no ofrece consuelo, sino resistencia. El protagonista debe enfrentarse no solo a enemigos humanos, sino también a un entorno que parece querer expulsarlo. El frío, la falta de recursos y la distancia infinita entre un refugio y otro convierten cada jornada en una prueba de supervivencia. Cuarta, los enemigos. La guerra ha dejado tras de sí figuras que representan la brutalidad y la opresión. Los antagonistas de esta entrega son más despiadados, más calculadores y reflejan la cara más oscura del conflicto. No son simples adversarios, son símbolos de la violencia que arrasa con todo, de la ambición que destruye vidas y de la crueldad que se esconde en tiempos de guerra. Cada enfrentamiento con ellos no es solo físico, sino también moral. El protagonista se ve obligado a decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para sobrevivir y proteger lo que considera valioso. V. La lucha interna. Más allá de las batallas externas, Sisu 2025 profundiza en el conflicto interior de Atami. Su pasado lo persigue, sus pérdidas lo atormentan y la culpa se convierte en un peso que carga en silencio. La película muestra que la verdadera batalla no siempre se libra con armas, sino dentro del corazón y la mente. La resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a todo, es el verdadero motor de la historia. 6. El ritmo de la narración. La narrativa avanza con un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son brutales, coreografiadas con precisión y crudeza, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la psicología del protagonista. El suspenso se construye poco a poco, con detalles sutiles que sugieren más de lo que muestran. El espectador nunca sabe qué acecha en el siguiente paso, y esa incertidumbre mantiene la tensión constante. Séptimo, los temas centrales. Resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo. La guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan. La soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. Ello, la estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera.
mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 9. La experiencia del espectador Sisu. 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior se convierte en la única arma real contra la adversidad. La película Sisu, Road to Revenge 2025 es la secuela directa de Sisu 2022, dirigida y escrita nuevamente por Jalmari Helander. Retoma la historia del legendario ex soldado finlandés Atami Korpi, interpretado por Jorma Tommila, quien se ha convertido en un símbolo de resistencia y supervivencia. La trama se desarrolla en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, en un entorno devastado por la violencia, la ocupación y la lucha por la libertad. La secuela amplía el universo del primer filme, mostrando un conflicto más personal y visceral, con enemigos más feroces y un trasfondo emocional más profundo. La atmósfera sigue siendo la de un thriller bélico brutal, con paisajes helados y escenarios desolados que reflejan la dureza del momento histórico. Segundo, el protagonista Atami Korpi regresa como un hombre endurecido por la guerra, marcado por cicatrices físicas y emocionales. Su reputación lo precede. Es conocido como alguien prácticamente indestructible, un guerrero que ha sobrevivido a lo imposible. Sin embargo, en esta entrega se explora más su dimensión humana, mostrando que detrás de la dureza existe un hombre que carga con pérdidas, culpas y un deseo de justicia. La película lo presenta como un personaje silencioso, que se comunica más con acciones que con palabras. Su fuerza no reside únicamente en la violencia, sino en la determinación absoluta de seguir adelante pese a todo. 3. El entorno. La ambientación es uno de los elementos más poderosos de Sisu 2025. Los paisajes de Finlandia, con su clima extremo y su geografía implacable, se convierten en un personaje más. La nieve, el hielo y los bosques transmiten una sensación de aislamiento y peligro constante. El entorno no es solo un escenario, sino un adversario. Cada paso es una batalla contra la naturaleza, cada decisión implica riesgo. La película utiliza estos elementos para intensificar la tensión y reforzar la idea de que la supervivencia requiere tanto fuerza física como mental. Cuarto, los conflictos. La narrativa se construye alrededor de múltiples capas de conflicto. El enfrentamiento humano. El protagonista debe lidiar con enemigos que representan la brutalidad de la guerra. Estos antagonistas son más crueles y despiadados que en la primera entrega, lo que eleva la intensidad de la acción, la lucha interna. Más allá de las batallas externas, la película explora el conflicto interior de Atami. Su pasado, sus pérdidas y sus culpas se convierten en un peso que debe cargar mientras intenta avanzar. La supervivencia. Cada escena está impregnada de la necesidad de resistir. La comida escasea, el refugio es precario y la amenaza es constante. La supervivencia se convierte en un acto de voluntad pura. El ritmo narrativo. La película mantiene un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son intensas, coreografiadas con brutalidad y precisión,
mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la mente del protagonista. El suspenso se construye de manera gradual. No se trata solo de enfrentamientos físicos, sino de la tensión psicológica que surge al no saber qué acecha en el siguiente paso. 6. Los temas resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande en esta secuela, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo, la guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan. La soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. 7. La estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 8. La experiencia del espectador. Sisu 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior se convierte en la única arma real contra la adversidad. La historia comienza en un paisaje devastado por la guerra. El invierno finlandés se extiende como un manto blanco interminable, cubriendo aldeas destruidas, bosques silenciosos y campos donde la vida parece haberse detenido. En medio de este entorno inhóspito aparece Atami Korpi, un hombre endurecido por el tiempo y las batallas, cuya sola presencia transmite la idea de que la supervivencia es posible incluso en las condiciones más extremas. El protagonista no busca gloria ni reconocimiento. Su viaje es personal, marcado por heridas invisibles y recuerdos que lo persiguen. Cada paso que da es un recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo y que la guerra no solo destruye ciudades, sino también almas. 2. El hombre y su silencio a Atami es un personaje que habla poco. Sus gestos, su mirada y sus acciones dicen más que cualquier palabra. La película lo muestra como un hombre que ha aprendido a confiar en su instinto, en su fuerza interior y en esa determinación absoluta que los finlandeses llaman Sisu. Este silencio no es vacío, está cargado de significado. Cada pausa, cada respiración, cada mirada hacia el horizonte refleja la lucha interna que libra contra sus propios demonios. La soledad es su compañera constante, pero también su fuerza. 3. El entorno hostil. El paisaje finlandés es un personaje más en la historia. La nieve cae sin descanso, el viento corta la piel como cuchillas, y los bosques parecen esconder secretos en cada sombra. La naturaleza no ofrece consuelo, sino resistencia. El protagonista debe enfrentarse no solo a enemigos humanos, sino también a un entorno que parece querer expulsarlo. El frío, la falta de recursos y la distancia infinita entre un refugio y otro convierten cada jornada en una prueba de supervivencia. 4. Los enemigos. La guerra ha dejado tras de sí figuras
que representan la brutalidad y la opresión. Los antagonistas de esta entrega son más despiadados, más calculadores, y reflejan la cara más oscura del conflicto. No son simples adversarios, son símbolos de la violencia que arrasa con todo, de la ambición que destruye vidas y de la crueldad que se esconde en tiempos de guerra. Cada enfrentamiento con ellos no es solo físico, sino también moral. El protagonista se ve obligado a decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para sobrevivir y proteger lo que considera valioso. V. La lucha interna. Más allá de las batallas externas, Sisu 2025 profundiza en el conflicto interior de Atami. Su pasado lo persigue, sus pérdidas lo atormentan y la culpa se convierte en un peso que carga en silencio. La película muestra que la verdadera batalla no siempre se libra con armas, sino dentro del corazón y la mente. La resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a todo, es el verdadero motor de la historia. 6. El ritmo de la narración. La narrativa avanza con un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son brutales, coreografiadas con precisión y crudeza, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la psicología del protagonista. El suspenso se construye poco a poco, con detalles sutiles que sugieren más de lo que muestran. El espectador nunca sabe qué acecha en el siguiente paso, y esa incertidumbre mantiene la tensión constante. 7. Los temas centrales. Resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo, la guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan. La soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. Ello, la estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 9. La experiencia del espectador Sisu. 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior se convierte en la única arma real contra la adversidad. La película Sisu, Road to Revenge 2025 es la secuela directa de Sisu 2022, dirigida y escrita nuevamente por Jalmari Helander. Retoma la historia del legendario ex-soldado finlandés Atami Korpi, interpretado por Jorma Tommila, quien se ha convertido en un símbolo de resistencia y supervivencia. La trama se desarrolla en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, en un entorno devastado por la violencia, la ocupación y la lucha por la libertad. La secuela amplía el universo del primer filme, mostrando un conflicto más personal y visceral, con enemigos más feroces y un trasfondo emocional más profundo. La atmósfera,
sigue siendo la de un thriller bélico brutal, con paisajes helados y escenarios desolados que reflejan la dureza del momento histórico. Segundo, el protagonista Aatami Korpi regresa como un hombre endurecido por la guerra, marcado por cicatrices físicas y emocionales. Su reputación lo precede. Es conocido como alguien prácticamente indestructible, un guerrero que ha sobrevivido a lo imposible. Sin embargo, en esta entrega se explora más su dimensión humana, mostrando que detrás de la dureza existe un hombre que carga con pérdidas, culpas y un deseo de justicia. La película lo presenta como un personaje silencioso, que se comunica más con acciones que con palabras. Su fuerza no reside únicamente en la violencia, sino en la determinación absoluta de seguir adelante pese a todo. 3. El entorno. La ambientación es uno de los elementos más poderosos de Sisu 2025. Los paisajes de Finlandia, con su clima extremo y su geografía implacable, se convierten en un personaje más. La nieve, el hielo y los bosques transmiten una sensación de aislamiento y peligro constante. El entorno no es solo un escenario, sino un adversario. Cada paso es una batalla contra la naturaleza, cada decisión implica riesgo. La película utiliza estos elementos para intensificar la tensión y reforzar la idea de que la supervivencia requiere tanto fuerza física como mental. Cuarto, los conflictos. La narrativa se construye alrededor de múltiples capas de conflicto. El enfrentamiento humano. El protagonista debe lidiar con enemigos que representan la brutalidad de la guerra. Estos antagonistas son más crueles y despiadados que en la primera entrega, lo que eleva la intensidad de la acción, la lucha interna. Más allá de las batallas externas, la película explora el conflicto interior de Aatami. Su pasado, sus pérdidas y sus culpas se convierten en un peso que debe cargar mientras intenta avanzar. La supervivencia. Cada escena está impregnada de la necesidad de resistir. La comida escasea, el refugio es precario y la amenaza es constante. La supervivencia se convierte en un acto de voluntad pura. El ritmo narrativo. La película mantiene un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son intensas, coreografiadas con brutalidad y precisión, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la mente del protagonista. El suspenso se construye de manera gradual. No se trata solo de enfrentamientos físicos, sino de la tensión psicológica que surge al no saber qué acecha en el siguiente paso. 6. Los temas resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande en esta secuela, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo, la guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan. La soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. 7. La estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida.
8. La experiencia del espectador. Sisu 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior se convierte en la única arma real contra la adversidad. La historia comienza en un paisaje devastado por la guerra. El invierno finlandés se extiende como un manto blanco interminable, cubriendo aldeas destruidas, bosques silenciosos y campos donde la vida parece haberse detenido. En medio de este entorno inhóspito aparece Atami Korpi, un hombre endurecido por el tiempo y las batallas, cuya sola presencia transmite la idea de que la supervivencia es posible incluso en las condiciones más extremas. El protagonista no busca gloria ni reconocimiento. Su viaje es personal, marcado por heridas invisibles y recuerdos que lo persiguen. Cada paso que da es un recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo y que la guerra no solo destruye ciudades, sino también almas. Segundo, el hombre y su silencio a Atami es un personaje que habla poco. Sus gestos, su mirada y sus acciones dicen más que cualquier palabra. La película lo muestra como un hombre que ha aprendido a confiar en su instinto, en su fuerza interior y en esa determinación absoluta que los finlandeses llaman sisu. Este silencio no es vacío, está cargado de significado. Cada pausa, cada respiración, cada mirada hacia el horizonte refleja la lucha interna que libra contra sus propios demonios. La soledad es su compañera constante, pero también su fuerza. Tercera, el entorno hostil. El paisaje finlandés es un personaje más en la historia. La nieve cae sin descanso, el viento corta la piel como cuchillas, y los bosques parecen esconder secretos en cada sombra. La naturaleza no ofrece consuelo, sino resistencia. El protagonista debe enfrentarse no solo a enemigos humanos, sino también a un entorno que parece querer expulsarlo. El frío, la falta de recursos y la distancia infinita entre un refugio y otro convierten cada jornada en una prueba de supervivencia. Cuarta, los enemigos. La guerra ha dejado tras de sí figuras que representan la brutalidad y la opresión. Los antagonistas de esta entrega son más despiadados, más calculadores y reflejan la cara más oscura del conflicto. No son simples adversarios, son símbolos de la violencia que arrasa con todo, de la ambición que destruye vidas y de la crueldad que se esconde en tiempos de guerra. Cada enfrentamiento con ellos no es solo físico, sino también moral. El protagonista se ve obligado a decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para sobrevivir y proteger lo que considera valioso. V. La lucha interna. Más allá de las batallas externas, Sisu 2025 profundiza en el conflicto interior de Atami. Su pasado lo persigue, sus pérdidas lo atormentan y la culpa se convierte en un peso que carga en silencio. La película muestra que la verdadera batalla no siempre se libra con armas, sino dentro del corazón y la mente. La resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a todo, es el verdadero motor de la historia. 6. El ritmo de la narración. La narrativa avanza con un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son brutales, coreografiadas con precisión y crudeza, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la psicología del protagonista. El suspenso se construye poco a poco, con detalles sutiles que sugieren más de lo que muestran. El espectador nunca sabe qué acecha en el siguiente paso, y esa incertidumbre mantiene la tensión constante. Séptimo,
Los temas centrales: resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo, la guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan. La soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. Ello, la estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 9. La experiencia del espectador Sisu. 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior se convierte en la única arma real contra la adversidad. La película Sisu, Road to Revenge 2025 es la secuela directa de Sisu 2022, dirigida y escrita nuevamente por Jalmari Helander. Retoma la historia del legendario ex soldado finlandés Atami Korpi, interpretado por Jorma Tommila, quien se ha convertido en un símbolo de resistencia y supervivencia. La trama se desarrolla en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, en un entorno devastado por la violencia, la ocupación y la lucha por la libertad. La secuela amplía el universo del primer filme, mostrando un conflicto más personal y visceral, con enemigos más feroces y un trasfondo emocional más profundo. La atmósfera sigue siendo la de un thriller bélico brutal, con paisajes helados y escenarios desolados que reflejan la dureza del momento histórico. Segundo, el protagonista Atami Korpi regresa como un hombre endurecido por la guerra, marcado por cicatrices físicas y emocionales. Su reputación lo precede. Es conocido como alguien prácticamente indestructible, un guerrero que ha sobrevivido a lo imposible. Sin embargo, en esta entrega se explora más su dimensión humana, mostrando que detrás de la dureza existe un hombre que carga con pérdidas, culpas y un deseo de justicia. La película lo presenta como un personaje silencioso, que se comunica más con acciones que con palabras. Su fuerza no reside únicamente en la violencia, sino en la determinación absoluta de seguir adelante pese a todo. 3. El entorno. La ambientación es uno de los elementos más poderosos de Sisu 2025. Los paisajes de Finlandia, con su clima extremo y su geografía implacable, se convierten en un personaje más. La nieve, el hielo y los bosques transmiten una sensación de aislamiento y peligro constante. El entorno no es solo un escenario, sino un adversario. Cada paso es una batalla contra la naturaleza, cada decisión implica riesgo. La película utiliza estos elementos para intensificar la tensión y reforzar la idea de que la supervivencia requiere tanto fuerza física como mental. Cuarto, los conflictos. La narrativa se construye alrededor de múltiples capas de conflicto. El enfrentamiento humano,
El protagonista debe lidiar con enemigos que representan la brutalidad de la guerra. Estos antagonistas son más crueles y despiadados que en la primera entrega, lo que eleva la intensidad de la acción, la lucha interna. Más allá de las batallas externas, la película explora el conflicto interior de Atami. Su pasado, sus pérdidas y sus culpas se convierten en un peso que debe cargar mientras intenta avanzar. La supervivencia. Cada escena está impregnada de la necesidad de resistir. La comida escasea, el refugio es precario y la amenaza es constante. La supervivencia se convierte en un acto de voluntad pura. El ritmo narrativo. La película mantiene un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son intensas, coreografiadas con brutalidad y precisión, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la mente del protagonista. El suspenso se construye de manera gradual. No se trata solo de enfrentamientos físicos, sino de la tensión psicológica que surge al no saber qué acecha en el siguiente paso. 6. Los temas resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande en esta secuela, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo, la guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan. La soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. 7. La estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 8. La experiencia del espectador. Sisu 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde la fuerza interior se convierte en la única arma real contra la adversidad. La historia comienza en un paisaje devastado por la guerra. El invierno finlandés se extiende como un manto blanco interminable, cubriendo aldeas destruidas, bosques silenciosos y campos donde la vida parece haberse detenido. En medio de este entorno inhóspito aparece Atami Korpi, un hombre endurecido por el tiempo y las batallas, cuya sola presencia transmite la idea de que la supervivencia es posible incluso en las condiciones más extremas. El protagonista no busca gloria ni reconocimiento. Su viaje es personal, marcado por heridas invisibles y recuerdos que lo persiguen. Cada paso que da es un recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo y que la guerra no solo destruye ciudades, sino también almas. 2. El hombre y su silencio a Atami es un personaje que habla poco. Sus gestos, su mirada y sus acciones dicen más que cualquier palabra. La película lo muestra como un hombre que ha aprendido a confiar en su instinto, en su fuerza interior y en esa determinación absoluta que los finlandeses llaman Sisu. Este silencio no es vacío, está cargado de significado.
Cada pausa, cada respiración, cada mirada hacia el horizonte refleja la lucha interna que libra contra sus propios demonios. La soledad es su compañera constante, pero también su fuerza. Tercera, el entorno hostil. El paisaje finlandés es un personaje más en la historia. La nieve cae sin descanso, el viento corta la piel como cuchillas, y los bosques parecen esconder secretos en cada sombra. La naturaleza no ofrece consuelo, sino resistencia. El protagonista debe enfrentarse no solo a enemigos humanos, sino también a un entorno que parece querer expulsarlo. El frío, la falta de recursos y la distancia infinita entre un refugio y otro convierten cada jornada en una prueba de supervivencia. Cuarta, los enemigos. La guerra ha dejado tras de sí figuras que representan la brutalidad y la opresión. Los antagonistas de esta entrega son más despiadados, más calculadores y reflejan la cara más oscura del conflicto. No son simples adversarios, son símbolos de la violencia que arrasa con todo, de la ambición que destruye vidas y de la crueldad que se esconde en tiempos de guerra. Cada enfrentamiento con ellos no es solo físico, sino también moral. El protagonista se ve obligado a decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para sobrevivir y proteger lo que considera valioso. V. La lucha interna. Más allá de las batallas externas, Sisu 2025 profundiza en el conflicto interior de Aatami. Su pasado lo persigue, sus pérdidas lo atormentan y la culpa se convierte en un peso que carga en silencio. La película muestra que la verdadera batalla no siempre se libra con armas, sino dentro del corazón y la mente. La resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a todo, es el verdadero motor de la historia. 6. El ritmo de la narración. La narrativa avanza con un equilibrio entre acción explosiva y momentos de calma reflexiva. Las secuencias de combate son brutales, coreografiadas con precisión y crudeza, mientras que las pausas permiten al espectador adentrarse en la psicología del protagonista. El suspenso se construye poco a poco, con detalles sutiles que sugieren más de lo que muestran. El espectador nunca sabe qué acecha en el siguiente paso, y esa incertidumbre mantiene la tensión constante. Séptimo, los temas centrales. Resiliencia y determinación. El concepto de Sisu se expande, mostrando que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo. La guerra y sus consecuencias. La película refleja cómo la guerra destruye tanto lo material como lo humano, dejando cicatrices que nunca sanan. La soledad y la esperanza. El protagonista es un hombre solitario, pero su viaje está marcado por la búsqueda de un propósito que trascienda la mera supervivencia. La naturaleza como adversario. El entorno hostil refuerza la idea de que la lucha no es solo contra otros hombres, sino contra la propia tierra que parece resistirse a la vida. Ello, la estética. La dirección apuesta por una estética cruda y realista. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para intensificar la atmósfera, mientras que el sonido, desde el silencio de la nieve hasta el estruendo de las explosiones, crea una experiencia inmersiva. La violencia, aunque presente, no se muestra como un espectáculo vacío, sino como una consecuencia inevitable de la guerra. Cada enfrentamiento transmite la dureza de la realidad y la fragilidad de la vida. 9. La experiencia del espectador Sisu. 2025 no es solo una película de acción, sino una experiencia emocional y psicológica. El espectador se ve inmerso en un mundo donde la supervivencia es un acto heroico, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
y donde la fuerza